contar que estoy en Jerusalén. Es un día de primavera precioso, lleno de sol, hermoso, y pienso en cómo se inician las cosas, y lo que acabo de decir es que todo comienza con la vida personal, porque por supuesto yo soy sefaradí por parte de mi mamá, soy de apellido Cohen. Mis dos abuelas, mi abuela y mi abuelo vinieron al Uruguay. Primero vinieron a Buenos Aires a principios del siglo XX, desde Beirut vino mi abuela, y desde Damasco, en Siria, vino mi abuelo, o sea que eran judíos del Islam, que siempre estuvieron en estas tierras, que nunca pasaron por Europa, y cuando empieza el siglo XX, llegan al Uruguay. Primero mi abuelo fue a Buenos Aires, trabajó como vendedor ambulante y conoció ahí a mi abuela y vinieron a casarse al Uruguay, porque el Uruguay tenía divorcio y no tenía, Buenos Aires en esa época era muy difícil el divorcio. Entonces vinieron a casarse al Uruguay y se quedaron en el Uruguay. Mi abuela era modista, no había ido al liceo, solo a la escuela, tampoco sabía muy bien escribir, cosía, y las prendas que cosía mi abuelo las vendía en el barrio, en los barrios de la ciudad vieja del Montevideo de la época, que era un Montevideo también muy primitivo. Bueno, o sea, hay una historia personal que me lleva a los sefaradíes. Lo primero que hice como antropóloga, aparte que también investigué otras minorías, investigué la minoría de los descendientes de esclavos africanos, pero lo primero que hice fue este libro, que no sé si se ve, se llama La vida empezó acá, inmigrantes judíos al Uruguay, donde hice una gran investigación de historia oral. Historia oral es pedirle a los inmigrantes de cierta edad, de bastante edad, aquellos que habían vivido el periodo de inmigración, que contaran su vida, y por supuesto la contaron. Yo como antropóloga puse exactamente los discursos de ellos sin cambiar absolutamente una coma, que esa es la metodología de la historia oral. Y allí aparecen sefaradíes que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, otros que vienen a principios del siglo XX, contando sus historias de desarraigo, de pobreza, de lucha, porque todas tienen eso, la de los sefaradíes, también la de los askenazíes, pero estamos ahora hablando de los sefaradíes. Entonces, ¿cómo me inspiré? Bueno, hice una investigación antropológica sobre los inmigrantes judíos al Uruguay, sobre todo de los primeros, o sea, a fines del siglo XIX, de los primeros que llegan, porque si voy a siglos antes, también los conversos, los judíos conversos, expulsados de España y de Portugal, que fueron perseguidos por la Inquisición, llegan a América del Sur. Hay un cementerio antiguo en Brasil donde hay fechas de 1860, también los judíos conversos, llamados judíos portugueses, que eran sefaradíes, que escapaban de la Inquisición, se instalan también o fundan la Colonia del Sacramento en Uruguay, y otras ciudades en América Latina. Obviamente que después la Inquisición viene para América Latina, y ellos también tienen que esconder sus orígenes y tomar los apellidos españoles, por así decirlo. Sabemos que los apellidos Soriano, Castellano, Maldonado, Serrano, es un montón de apellidos que hay en América Latina, que son apellidos obligados a ser usados por los judíos, obligados también a convertirse a la cristiandad. Bueno, ese fue el primer libro. Luego, por supuesto que uno tiene, o yo tengo dos áreas en la vida. Una es la académica, que todos los libros que hice son de investigación, ensayos, y que tiene que ver con las universidades, y tiene que ver también con lo que enseñé como profesora. Ahora estoy jubilada.
pero también había otra parte de mí que es la parte de la ficción, es decir, las ciencias sociales no me alcanzaban para entender cómo realmente pensaban, cómo realmente vivían, cómo realmente se relacionaban entre ellos. Entonces, en determinado momento, en los años 90, empiezo a escribir esta novela, que es la que ustedes leyeron, Perfumes de Cartago, que tuvo 3 o 4 ediciones y ganó el Premio Nacional de la Crítica Bartolomé Hidalgo en 1995, que también fue un libro nominado en Estados Unidos a lo que se llama el Jewish Book Award, que es un premio que se da a las novelas sobre temas judíos. Este libro habla de personajes que si bien los construí desde la realidad, porque son reconocibles, están ficcionados, o sea, todas sus andanzas y sus aventuras, es toda una historia, por supuesto, inventada, pero inventada sobre la base de experiencias reales, ¿verdad? Cuando ustedes, Marta y Gabriela, me hablaban de cómo construyo a las mujeres en la novela, en Perfume de Cartago, porque esas mujeres yo las conocí, las viví, estuve cerca de ellas, estuve en sus cocinas, estuve como niña, estuve vinculada a mi abuela sefaradí, muchísimo, mucho más que a mi otra abuela que era askenazí. Estuve muy vinculada a ella, y obviamente que era todo un mundo, como lo escribo en Perfumes de Cartago, que era a la vez de ensoñación, de deliciosas comidas, de deliciosas cosas que se podía hacer tejiendo, de deliciosas cosas que se podían hacer con la ropa, con los vestidos, con los adornos. Era un mundo de mujeres muy interesante y que dejaba en cierta medida apartado a los hombres, ¿no? Es decir, los hombres tenían su mundo y las mujeres tenían su mundo, y era interesante poder dar, digamos, un pantallazo sobre cómo eran esas relaciones y cómo vivían. La novela está ambientada en los años 30, cubre también la muerte de Gardel en el accidente aéreo, también describe los carnavales de esa época, describe también el fútbol uruguayo de esa época, en el momento en que Uruguay fue campeón del mundo. Tiene, digamos, muchos rasgos para ubicar cómo los inmigrantes llegaban a un país del que nada sabían, y tan lejos, porque en aquellos tiempos viajar era lento y era difícil, y entonces las distancias eran lejanísimas. Entonces sabían que no iban a volver a ver a sus familias, no como ahora, ¿verdad? Y bueno, todo eso tuve la suerte de poder describirlo, de poder hacerlo vivo, de transformarlo en algo vivo en esta novela. Pero hay también otra novela, hay varias, ¿no? Pero esta que se llama La piel del alma, es también una novela que habla sobre los sefaradíes, esta vez los sefaradíes en España, perseguidos por la Inquisición, porque cuando me puse a estudiar los autos de fe, y se abrieron los archivos en España de la Inquisición, uno puede consultarlos, y empecé a leer las historias de por qué eran sospechados de ejercer el judaísmo a pesar de haberse convertido a la cristiandad, y eran acusados y perseguidos. Esas historias me movieron el corazón, y era importante que yo escribiera esta novela, que tiene un aspecto, parece una novela detectivesca, en realidad hay una investigación interesante sobre un asesinato en una pensión de la Ciudad Vieja, de los años 40, pero también hay otra historia que se cruza con esa, que es los amores de una judía sefaradí con un no judío en la España de 1460. Eso es bien interesante, las dos historias se conectan, y es porque en determinado momento un gran amigo que tengo que estaba en España
haciendo el Camino de Santiago, entra a pasar la noche, o pide para pasar la noche en un monasterio del Camino de Santiago, y allí algunos monjes le dicen que tienen un montón de cartas archivadas de los años 1300, 1400, 1500, y si él las quiere ver. Obviamente que mi amigo, que es antropólogo, le dice que sí, y entonces entra en un cuarto atiborrado de papeles, y empieza a mirar qué papeles hay, todos manuscritos, con una letra antigua, y descubre la correspondencia entre un español que estaba como soldado en la guerra luchando contra los moros, ¿no?, en el sur de España, defendiendo la frontera, y una judía sefaradí que estaba en un monasterio, que se había convertido a la cristiandad, y que entre ellos había una relación amorosa. Carta va, carta viene. Entonces, este amigo antropólogo me copia, porque no se podía sacar foto de nada de esos documentos, me copia 3 cartas que le envía él a ella, las 3 escritas por él, en ese español medieval, y yo leo esas cartas y digo, bueno, pero esto ocurrió, y no podía dejar de pensar en ellas, y es por eso que en esta novela, La piel del alma, está esa segunda historia, donde una judía sefaradí que es sacrificada en un auto de fe, o sea, en la hoguera, ¿no? Es uno de los personajes que aparece en este amorío prohibido, digamos así, en esa época. La búsqueda de los orígenes me parece que es fundamental para cualquier escritor, judío o no judío, sefaradí o askenazí. ¿Quién soy? La gran pregunta es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Ya sabemos que en el futuro a dónde voy es a la muerte, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es más bien de dónde vengo, quién soy, y poder clarificar, no solo para mí, sino para todos los que se identifican con la misma historia, darle una dimensión a la vida propia a través de los antepasados. Los antepasados son casi más importantes que uno mismo, porque sin los antepasados, yo, ni tú estaríamos aquí. Así que los antepasados son fundamentales. De lo que yo estudié en antropología de múltiples culturas, africanas, asiáticas, europeas, antiguas, contemporáneas, muy antiguas, paleolíticas, lo que llegué a la conclusión que todos los sistemas de creencias le dan a los antepasados un lugar especial, un lugar de respeto, un lugar de, a veces sagrado también, a veces sagrado, un lugar de conocimiento y sabiduría. Y es por ahí donde se empieza, no solo a los escritores, sino a cualquier persona, ¿no?, que quiera saber de sí mismo, es ahí donde empieza la historia de uno, no empieza con uno, empieza con todos esos anteriores, que eran muchos, que eran miles, que estuvieron luchando con circunstancias difíciles, y obviamente uno es un resultado de toda esa historia personal. Uno es un resultado, uno tiene características propias, le gustará una cosa, más otra cosa no le gustará, pero básicamente somos un resultado para transmitir a nuestros hijos y nietos de esos valores, de esas maneras de vida, de esas formas de mirar el mundo que nos legaron, que también es mi forma de mirar el mundo, porque una vez que aprendí eso, no puedo dejar de mirar el mundo sin eso. No sé, si se